Amados oyentes, seguimos el desarrollo del tema La Iglesia Bíblica. En la primera conferencia sobre este tema, definimos los términos Iglesia a la luz de la Biblia, Iglesia Católica, Iglesia Protestante, las palabras secta y denominación también. Identificamos en la Biblia los términos correctos que debemos usar para identificarnos como iglesia, si estamos en la iglesia que Cristo fundó. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, como en Romanos el capítulo 16. Estos y otros términos en la palabra del Señor los encontramos para identificar a la organización espiritual que se compone de todos los salvos según la enseñanza bíblica. Queremos ahora identificar las diferencias básicas entre la iglesia conocida como la Iglesia Católica Romana y las iglesias conocidas como iglesias protestantes. Observamos en la primera conferencia que hay en el cristianismo estas dos grandes divisiones o categorías de iglesias: la Iglesia Católica Romana y las iglesias denominadas protestantes. Y queremos observar de nuevo que estamos usando estos nombres no con el deseo de lastimar a nadie, sino muy al contrario, solo para esclarecer el tema, la iglesia bíblica. Y debemos comparar esta iglesia en la Biblia con las iglesias que existen hoy día, para saber cuál es la iglesia fundada por el Señor, y cuáles son las iglesias no fundadas por Él. Así que vamos a proceder con la ayuda del hermano Juan Colón a indicar las diferencias básicas entre el catolicismo y el protestantismo. La primera diferencia que es bien marcada es la aceptación de un hombre al que la Iglesia Católica denomina el Papa como cabeza de la Iglesia, contrario a los protestantes que no aceptan un hombre como cabeza de la Iglesia, o sea, no aceptan que el Papa sea la cabeza de la iglesia. También el concepto de María como madre de Dios es algo que los católicos lo propulsan desde el siglo V en adelante, mientras que los protestantes pues se niegan a aceptar a María como madre de Dios. Otra de las diferencias grandes son las imágenes que usan en la Iglesia Católica y que no son usadas y son consideradas como idolatría por la Iglesia protestantes. También el uso de hábitos y la vestimenta con que se caracterizan los papas y los sacerdotes, que es diferente a cómo se visten los llamados ministros de estas iglesias protestantes. El protestantismo también, hermano, se compone de una serie de subcategorías de iglesias y que quisiéramos que usted nos identificara algunas subcategorías de estas iglesias protestantes. Esto es interesante. En la Biblia se habla de ¿cuántas iglesias? Una sola. De una sola. Eso es lógico. Concuerda perfectamente con la naturaleza de Dios, que Él es uno, el único. Asimismo Jesucristo es uno. Y el Espíritu Santo, como dice Efesios el capítulo 4, los versículos 3 al 7, hay un solo Dios, un solo Jesucristo, un solo Espíritu Santo, una sola esperanza, un solo bautismo, una sola fe, y dice también un cuerpo. Y en todo el Nuevo Testamento se habla de un solo cuerpo espiritual que es la iglesia. Esa es una verdad irrefutable. Es una verdad bella que concuerda con la naturaleza de Dios. Porque
luchar contra esa verdad. ¿Por qué aceptar otro concepto de la iglesia? Aún en las profecías se habla de un solo reino, de una sola iglesia, con una sola cabeza. Hoy día, al trazar el tema de la iglesia y de las iglesias, el hermano Juan y este servidor nos vemos obligados, para aclarar el tema, a usar varios nombres: católicos, protestantes, y ahora se habla de subcategorías del protestantismo. Mucha división, ¿no? ¿Y la división es de Dios o es de quién? Del diablo. Es del diablo, y el Señor lo enseña claramente que un reino dividido No puede prevalecer. no puede. La iglesia verdadera no puede estar dividida. Es una sola entidad espiritual, íntegra, completa, perfecta, según las Escrituras. En cuanto a las subcategorías de iglesias del protestantismo, encontramos a los evangélicos y a los pentecostales. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos grupos? Entre evangélicos y pentecostales. Todas las iglesias evangélicas se llaman evangélicas. O sea, todas las iglesias protestantes, debo decir, se llaman evangélicas. Pero no todas las iglesias pentecostales son evangélicas. No todos los pentecostales, no todos los evangélicos son pentecostales. Sin embargo, todos los protestantes se dicen que son evangélicos. De ahí que puede haber alguna que otra diferencia. Y la diferencia estriba mayormente en que muchas de estas sectas evangélicas no son avivadas. O sea, no tienen esa música escandalosa, sus cultos no son avivados, no tienen esta serie de doctrinas acerca de los dones espirituales que hubieron en el primer siglo y que pretenden que están ahora usarlos en la misma manera o manifestarse en la misma manera que se manifestaron en los primeros siglos. Sin embargo, no veo que eso suceda en todas las iglesias evangélicas, y ahí hay una diferencia. También puedo preguntar si hay alguna diferencia entre pentecostales y los llamados carismáticos. Personalmente comprendo que pentecostal quiere decir, identifica a la persona que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero entiende esas manifestaciones a su manera y las interpreta a su manera. En el día de Pentecostés hubo manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo, manifestaciones auténticas, por ejemplo, el don de lenguas, que Pedro y los demás apóstoles, que eran hombres sin letra y del vulgo, como se testifica en Hechos, aquellos hombres pudieron hablar otros idiomas sin haberlos estudiado, hablarlos a perfección. Un verdadero milagro, una manifestación sobrenatural. Hoy día, el pentecostal habla de lenguas angelicales, de lenguas extáticas, etc., que no es el mismo don que hubo en el día de Pentecostés, pero no estamos para entrar en el momento en doctrina. Lo que queremos señalar es que pentecostal se deriva de Pentecostés, del día de Pentecostés, de Hechos el capítulo 2. Carismático, ¿qué quiere decir? Es de una palabra griega, carisma, que también identifica los dones sobrenaturales. Comprendo que algunos carismáticos no están completamente de acuerdo con muchas prácticas y creencias del pentecostalismo, de las iglesias que forman esa rama del cristianismo o del protestantismo que se llama pentecostalismo. Los carismáticos siguen con su doctrina, la doctrina de su denominación en particular. Por ejemplo, si se trata de carismáticos que pertenecen a la iglesia bautista, ¿qué hacen? Siguen siendo bautistas. Pero carismáticos católicos, ¿hay tal cosa? Hay dentro del movimiento, dentro de la secta católica, hay un movimiento que se definen a sí mismo como carismáticos. Y no es otra cosa que el mismo avivamiento que ha venido envolviendo a todas las sectas protestantes. Y aquí hay algo bien peculiar, que yo he visto que muchos protestantes llaman a estos católicos carismáticos hasta hermanos. Sin embargo, veo que allí hasta la Virgen María profetiza. O
sea que no solamente el Espíritu Santo profetiza, sino también hasta la Virgen María. Y en esos términos hay una gran diferencia entre los carismáticos católicos y los carismáticos protestantes, como por ejemplo los de la iglesia anglicana y también carismáticos dentro del protestantismo aquí en Puerto Rico, como son los bautistas que ya se han avivado, iglesias evangélicas avivadas, iglesias de todas clases, usando del avivamiento porque es una buena forma de atraer personas a la iglesia, que no hay otra razón por las cuales ellas se han visto obligadas a avivar sus cultos. Pero hay una serie de diferencias en doctrinas, diferencias doctrinales de una a otra secta, que son muchas las cosas que las que se pueden identificar como iguales entre ellas, pero también son muchas las cosas que se pueden identificar como diferentes entre ellas. Este movimiento que ha surgido en la iglesia anglicana del Canadá y de Inglaterra también, movimiento carismático, ¿y cómo se manifiesta? Por medio del llamado don de risa. ¿Cómo es ese don de risa? Don de risas, pues, es lo que ellos llaman que cuando el Espíritu Santo viene a ellos. Aquí en Puerto Rico podemos ver en la televisión, si prendemos un canal de estos cultos avivados, como según ellos el Espíritu coja a una persona y le da contra el suelo, lo pone a danzar, a bailar, lo que ellos llaman danzar en el Espíritu, y allá en Canadá y en Inglaterra, pues los pone a reír. ¿Qué clase de manifestaciones del Espíritu son esas? ¿Pero a reír de qué manera? A reírse a carcajadas, se tiran al piso con una risa, algo que es sobrenatural, porque no es una cosa común y corriente, pero tampoco podemos decir que es de Dios, porque no tenemos ejemplos en la Biblia de que esas cosas sucedieran. Tampoco tenemos ejemplos en la historia que se escribió en los primeros siglos de que esas cosas fueran las verdaderas manifestaciones del Espíritu. Interesante. Y todo esto se trae, amados. Vamos a repetir, no con el ánimo de estar criticando, atacando, etcétera, aunque quizás indirectamente verdad. Haya algunas críticas, pero siempre a base de la enseñanza bíblica. Pero es para que veamos lo que está pasando en las distintas ramas, en este caso del llamado protestantismo. La iglesia anglicana bautiza a niños y por aspersión, de la misma forma que bautiza la iglesia católica. Ahí se manifiesta supuestamente el Espíritu Santo a través del don de risas. Las iglesias pentecostales repudian ese bautismo. No bautizan a niños, sin embargo, supuestamente es el mismo Espíritu que se está manifestando en estas iglesias muy diferentes, en iglesias carismáticas, en iglesias evangélicas y en iglesias pentecostales. Surge la pregunta, ¿y cómo es posible? Cualquier persona, a mi entender, hermano Juan, que esté pensando imparcialmente, analizando todo esto objetivamente, se pregunta, ¿cómo es posible que el Espíritu apruebe en estas distintas ramas del protestantismo todas las doctrinas y prácticas tan diferentes, tan contradictorias? Y precisamente eso fue lo que me motivó a mí a buscar la verdad de la Biblia. El yo ver cómo es posible que el Espíritu se manifieste en un lugar, en determinada religión, y diga unas doctrinas de una forma, y luego ese mismo Espíritu se manifiesta en otra secta diferente y diga una cosa contraria a la que dijo ya en un sitio determinado. O no es el mismo Espíritu el que está orando en todas, o simplemente todas están equivocadas. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos llevarle, el mensaje que queremos llevarle a usted que nos está escuchando, el que analice toda esta situación que se está llevando a cabo de secta en secta, de iglesia en iglesia, de religión en religión, y que objetivamente usted la analice a la luz de las Escrituras. Me surge también otra pregunta, hermano. ¿Por qué tantos nombres diferentes si la Biblia enseña que Cristo fundó una sola iglesia?
Para la persona que analice objetivamente todo esto, la razón ha de ser obvia. Las diferentes clases de doctrina. ¿Por qué tantos nombres diferentes? Por las muchas doctrinas diferentes que se propagan. Cada iglesia tiene su manual, su catecismo, su doctrina. La doctrina varía de una a otra, y esto resulta en los diferentes nombres. Pero ¿de cuántas doctrinas habla la Biblia? De una sola doctrina, la doctrina de Cristo. Dice Pablo a Tito en Tito 2:1, ¿cómo dice? Pero tú habla. Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No dice las doctrinas. Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, te dice, salvarás. Persiste en esto, persiste en ello, porque haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la Biblia se habla de una sola doctrina, como citamos en Efesios el capítulo 4, ahí se habla de un cuerpo, de un bautismo, y dice una fe, una sola fe, y esa fe es el Evangelio. Esto contrasta totalmente con el concepto que hay hoy día de muchas doctrinas diferentes, en muchas iglesias diferentes, que desde luego llevan nombres distintos. No quisiéramos entrar en términos o en doctrinas todavía, pero se hace necesario en este momento traer Gálatas en el capítulo 1, porque de cuántas doctrinas o de cuántos evangelios diferentes habla la Biblia. Pues precisamente en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 6, luego de que el apóstol Pablo le predicara el evangelio completo, el único evangelio a estos galos, a las personas de esta región, cuando él se entera que ellos habían cambiado la doctrina, él le escribe esta carta y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es precisamente las cosas que estamos observando y estamos señalando, de que cuando los apóstoles estuvieron aquí en la tierra, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos trajeron una sola doctrina, la doctrina de Cristo, un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Pero desde ese momento, algunas personas comenzaron a pervertir el evangelio. Y queremos que ustedes regresen al evangelio puro, a la sana doctrina bíblica. Bien, ¿a cuál iglesia es añadida la persona que obedece el evangelio puro? El hermano ha citado Gálatas, el capítulo 1, donde se habla de otro evangelio, de otros evangelios. Aquí tenemos que pensar con claridad, usar de la lógica, dejar a las pasiones a un lado, acabar con los prejuicios y pensar que realmente delante de Dios hay una iglesia pura, hay iglesias apóstatas, hay una verdad clara en el Nuevo Testamento, hay un evangelio puro que es único y hay otros evangelios. Entonces, cuando una persona obedece ese evangelio puro, ¿a cuál iglesia es añadida? En primer lugar, tendremos que repasar lo que es el evangelio puro, porque hay que partir de ese evangelio puro para obedecerlo y así ser añadido a la iglesia. Un breve repaso, hermano. El evangelio puro no es otra cosa que obedecer la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, de acuerdo a 1 de Corintios del 1 al 4. Es creer, es arrepentirse, es también confesar su nombre, es ser bautizado para el perdón de los pecados y permanecer en la iglesia del Señor. El evangelio es de la 1 de Corintios, cuarto capítulo, el 15. 15, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. Ahí se nos dice que el evangelio es ¿qué cosa? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. ¿Y cómo se obedece eso? Conforme Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Usted
cuando se sumerge, cuando se bautiza, usted muere, usted es enterrado bajo las aguas, y cuando usted sale de esas aguas, usted es una nueva criatura, ha resucitado en semejanza a la resurrección de Cristo. Esto concuerda con la gran comisión, Amén. que dice qué cosa. Ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Los apóstoles lo predicaron así, Asimismo, en el día de Pentecostés. Asimismo, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos, él le dice a aquellos judíos que se habían arrepentido y le preguntan al apóstol, ¿qué haremos? Le dice, arrepentíos y bautícesen para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ese capítulo, amados. Queremos invitarles a siempre tener sus Biblias para abrir la Biblia en el texto citado. Y en este caso, Hechos el capítulo 2, claramente nos enseña a cuál iglesia es añadir a la persona que obedece este evangelio puro. Según el 2:38, las palabras de Pedro, hay que arrepentirse y bautizarse. Entonces, ¿qué sucedió en aquel día? Dice el 2:41, por ejemplo. El 2:41 de Hechos, el capítulo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está la palabra añadieron, se añadieron. ¿Se añadieron a qué cosa? A la iglesia del Señor. Más abajo en el 2:47. En el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia del Señor. A la única iglesia que había, a la única iglesia que el Señor aprueba. No había una iglesia católica en aquel momento. Ni protestante tampoco. 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 Ni evangélica. En todo el primer siglo no había ni congregaciones evangélicas, ni congregaciones protestantes, ni congregaciones católicas. Solamente cristianos. Pero sí pentecostal, porque era el día de Pentecostés. Eso es lo que ellos enseñan, pero no es lo que enseña la Biblia. De hecho, el término pentecostal no es bíblico. Derriban el término de lo que pasó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. Sí, la palabra en sí quiere decir 50, el día 50. Fiesta de los 50 días. Fiesta de los 50 días de los judíos. Fiesta de la cosecha. Así que, ¿por qué identificar a la iglesia con una fiesta judía? ¿Cómo se les llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía? Cristianos. Los discípulos. Y hasta el día de hoy, cristianos. Exactamente. Yo no me llamo pentecostal, no me identifico como evangélico siquiera. Esto le suena raro a amigo que nos escucha. No, yo me identifico como cristiano. ¿Y usted, hermano Juan? Yo soy cristiano y así siempre quiero que la gente me vea como cristiano. Y el Señor, cuando uno obedece el evangelio puro, le añade a la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. ¿Cuándo añade? ¿Quién añade a la iglesia? El Señor. ¿Cuándo? Cuando usted es bautizado, luego de haber creído, de haber confesado su nombre, de haberse arrepentido de sus pecados y mostrar ese deseo de bautizarse para el perdón de los pecados. ¿A cuál iglesia ha sido añadido usted, amigo? ¿Y por qué? Queremos invitarles con todo amor a considerar esta iglesia única de la palabra del Señor y las condiciones para ser añadido a ella. Identificarse con ella, eso es lo hermoso. Llamarse cristiano, nada más. Esto es lo importante para poner en alto siempre el nombre del Salvador de la iglesia. Dios bendiga a todos ustedes y a todos nosotros con mucho entendimiento en estos asuntos. Que Dios les bendiga.